Hola, buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a las personas que se vayan conectando. Estamos en una emisión más de Sanando con Amparo Sánchez. Yo soy Amparo Sánchez, soy terapeuta holístico y estoy muy contenta y muy agradecida por la oportunidad que tengo de compartir. Primeramente, como siempre, agradezco a la divinidad esta oportunidad que tengo de conectarme y de poder llevar a cabo esta conexión. Le doy la bienvenida a Jordi López, Águila del Norte, maravilloso ser que aporta mucho a todo aquel que le escucha a través de su mirada, a través de su corazón, que está encargado él por su libre albedrío de apoyarnos en ese despertar de la conciencia, en ese poder de decirte, vive, de actuar libremente ante todo, no importa cómo estén las condiciones, aceptar tu realidad, es creer en ti. Vaya, estoy muy emocionada y te doy la bienvenida, Jordi. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Gracias a ti, es un placer, Amparo. ¿Cómo está el día? Nosotros estamos aquí en un poquito nublado el ambiente. Ahí veo que ya es de noche y el sol está muy bien. Acá se está poniendo el sol. Todavía se ve la luz del sol sobre la hierba y los árboles. Queda apenas media hora de sol directo. Qué bonito. Fíjate, yo tenía mucho tiempo hace tiempo yo venía con unas situaciones difíciles en mi vida y me costaba mucho trabajo aceptar ciertos eventos que estaban ocurriendo. Y en la búsqueda de respuestas encontré un programa en el que te vi participar. Y todo lo que comentabas me cayó como anillo al dedo. Yo creo que no hay casualidad. Eh, lo que vas viviendo te va empujando a encontrarte con personas, con seres que te permiten aceptar lo que estás viviendo y crear un contexto diferente de tu vida. Yo agradezco haberte encontrado. He aprendido mucho con las pocas veces que te he escuchado. Y agradezco que estés en este momento aquí. Yo te platicaba que me gustaría que pudieras hablarnos acerca de, sobre todo de de las emociones, del miedo que ahorita se ha engendrado todavía más fuerte por la situación que estamos viviendo, por la enfermedad, por todo lo que hay. El miedo. Bien. Hoy les hablaré entonces del miedo en su forma emocional, en su forma sentimientos, y de ahí nos llevará a las otras dos principales emociones o sentimientos, que es la rabia y la tristeza. El miedo. El miedo es no saber. El miedo es ignorar. Es por eso que el miedo siempre lo encontramos en el futuro, porque ignoramos el futuro. Nos esforzamos por controlar el futuro, los acontecimientos, las personas, sus actos, mis actos, pero es incontrolable el futuro. Entonces, cuando nacemos aquí en la Tierra, nacemos olvidados de todo lo que sabemos, nacemos olvidados de quién somos, nacemos olvidados de todos nuestros conocimientos. Ese olvido, esa ignorancia, es la que fomenta el miedo. Es decir, el miedo siempre es no saber. El miedo siempre es olvido, siempre es olvido. Entonces, el miedo nos lleva automáticamente, inconscientemente, al control. Y entonces empezamos a desear controlar el futuro, deseamos controlar a las personas, deseamos controlar lo que hacen, el tiempo, deseamos controlar. Porque parece que el control alivia un poco el miedo, pero es en absoluto. Al usar el control, lo que hacemos es aumentar el miedo a perder el control. Cuando estamos en el control, vamos a ir inconscientemente a la lucha de poder con los demás. La lucha de poder es cuando personas que controlan porque tienen miedo
todas quieren controlar la una sobre la otra y entonces entran en querer tener la razón o en querer tener la sartén por el mango, en tener controlada la situación. Y entonces se entra en la disputa de querer tener razón. Y hay algunas luchas de poder que no parecen luchas de poder, que parecen cariños, pero son luchas de poder. Luchas de posicionamiento, es decir, yo me posiciono por encima de ti que tú no sabes y yo tengo la razón y tú no la tienes. Y ahí estamos en la lucha de poder. Y la lucha de poder acabará siempre en rabia o en tristeza, que es el no comprender. Si yo me esfuerzo en controlar, si yo me esfuerzo en tener la razón, ¿por qué obtengo más dolor? Y entonces de esa incomprensión obtenemos la rabia y obtenemos la tristeza. La rabia y la tristeza siempre es no comprendo. Entonces, toda persona, al nacer aquí en la tierra, nace olvidado de quién es, nace desconectado de su corazón. Bueno, los primeros años todavía está en contacto con su espíritu. Sin embargo, después se va realizando la desconexión para conectarse a la conciencia del ego conforme vamos avanzando y tenemos a los papás como los mejores maestros de lo que es el ego y la sociedad y sus normas. Entonces, conforme avanzamos en la vida, ese olvido lo transformamos en miedo, el miedo en control, control, lucha de poder y la lucha de poder acaba siempre como rabia o tristeza. El miedo es absolutamente el motivo de todo el sufrimiento. Pero bueno, antes que el miedo está el olvido, olvidado de quién soy, de todo lo grande que soy un espíritu aprendiendo a ser humano aquí en la tierra, en una dimensión excitante e intensa como es la dual, la materia. Entonces, toda persona que tiene rabia es porque tiene miedo, porque está olvidado de quién es. Toda la persona que está deprimida en su tristeza es porque tiene miedo y olvidada de quién es. Toda persona que quiere defender una razón o una posición es porque tiene miedo y olvidado de quién es. Toda persona que quiere controlar a los demás o quiere controlar a la sociedad o quiere controlar a las personas o las situaciones o a la vida es porque tienen miedo y han olvidado quién son y el propósito de la vida. Luego, el miedo es absolutamente la raíz de todo, el sufrir, que siempre es mental, claro, el sufrir. Y el miedo tiene como origen el olvido, la desconexión de que somos un corazón, un espíritu muy sabio que simplemente está olvidado. Por eso hay que reconectarse recordando quiénes somos. Somos hijos del gran espíritu y somos dignos totalmente de su amor incondicional, sin condición. El miedo es la energía del antiamor. Es la primera vez que escucho eso, pero ciertamente sí. Termina uno olvidándose de uno mismo y creo que es difícil que alguien deje de sentir miedo, pero viene de ese descuido que tiene uno por uno mismo, entonces. ¿Sí? Bueno, es que hay dos tipos de miedo. Uh-huh. Está el miedo natural, que le vamos a llamar emociones, porque nos lleva a la acción, emoción, nos lleva al movimiento, automoción, locomoción, nos lleva a movernos, a actuar. Ese miedo natural está bien y lo podemos ver en los niños y lo podemos ver en los animales. El miedo natural nos preserva la vida, nos dispara la adrenalina para la huida o para subir y escalar rápidamente un árbol para salvarnos o para la lucha. El miedo natural nos preserva la vida, nos protege. Sin embargo, a lo largo de los años, cuando ese miedo natural lo empezamos a racionalizar pensando, queriendo controlar el futuro, entonces empezamos a crear un sentimiento llamado miedo. Y ese no viene a ayudar. La emoción, el miedo en su forma natural, está bien porque nos preserva la vida. Es el miedo que puedes ver en los animales. Nos preserva la vida, nos protege. Pero el miedo que ya hemos creado con los años a través de mucha preocupación, de mucho pensar,
ese miedo se acaba convirtiendo en un sentimiento que en lugar de defenderme, lo que va a hacer va a ser drenar mi energía, ¿sí? Ponérseme en los riñones y en las lumbares y paralizarme. Paralizar y condicionar mis decisiones. Condicionará mis decisiones. O las postergará, o las cancelará. El miedo me quitará la energía. Y hay muchos tipos de miedo. El miedo al juicio de los demás, el miedo a qué dirán, el miedo a qué dirá mi padre, mi madre, o al miedo a las consecuencias, o si seré capaz o no seré capaz. Entonces, ese miedo es el olvido de que sí que podemos absolutamente todo. Solamente es una cuestión de tiempo, de ir haciendo paso a paso. Entonces, el miedo es la energía del antiamor. Es cuando tienes miedo, estás en el extremo opuesto del amor, porque el amor es confianza, el amor es una espera pacífica, el amor es alegre y pacífico. En el amor yo disfruto de lo que tengo hoy. En el miedo no veo lo que tengo hoy, apenas respiro. Cuando estoy en el miedo, estoy también en la queja, victimizado de la vida, victimizado de los padres, de la pareja, del trabajo, del dinero, victimizado de los políticos, victimizado de la salud, de la enfermedad, de la muerte, siempre victimizado. Entonces, hay que salir de la víctima autoperdonándose, reconociendo que tenemos miedo, claro que tenemos miedo, y a empezar a descartar y a borrar todo aquel miedo que hemos creado por ignorancia, por no saber, por querer ir al futuro, por no comprender que la muerte es un cambio nada más, que los demás pueden hacer lo que quieran con su vida, con su cuerpo. Y al no respetar eso, entonces tenemos miedo, mucho miedo, porque no respetamos, no nos vemos iguales, no, somos todos iguales. Y entonces el miedo viene porque las cosas no salen como yo quiero, porque el futuro lo quiero controlar y no sé qué me va a pasar luego y mañana tal vez mi amada se vaya de mi vida, entonces ¿qué haré yo? Entonces miedo, entonces la controlo y entonces la locura. Y entonces es la locura. Yo El creo que miedo es, sí, sí, sí. Yo por eso creo el que miedo es, mucho, perdón, perdón. Yo creo que sí tiene mucho que ver la mente, ¿verdad? Porque ponemos mucha mente en todo y te digo ponemos porque yo también pasé por eso, también pasé por el miedo a todo, al miedo al que dirán, miedo a, qué estará haciendo mi pareja y cosas así, ¿no? Entonces, van no creando, o sea, creando, y entonces se va haciendo como una bola de nieve, ¿no? Cada vez más sí, grande, más grande, más grande. Y ciertamente, sí, viene esa etapa, yo lo viví, en la que, pues, es víctima uno de todo. Y, ay, no es fácil, no es luego fácil. el miedo también es una energía de manipulación. Si yo sé lo que a ti te da miedo, ya sé cómo manipularte. Ya, Puedo influir a través de lo que a ti te da miedo, puedo influir en tus pensamientos, en tus decisiones, en tus actos. Y no tengo que amenazarte, solo tengo que recordarte lo que te da miedo y guiarte hacia el camino que a mí me convenga. Eso lo hacen mucho hoy en día. El poder utiliza el miedo como arma de manipulación mental. Cierto que el miedo es una creación mental, totalmente mental. Está el miedo natural, ese no. El miedo natural lo traemos al nacer. Ese está bien, nos ayuda. Pero el miedo que creamos pensando, el mental, ese es una gran dificultad que es interesante y conveniente borrarlo y dejarlo de crear, porque lo creamos pensando. sí. Pero es Pensando en el importante, futuro. sí, sí. Pero a veces no lo identificamos como tal, no reconocemos como tal que es un miedo. El miedo puede ser ansiedad, puede Ya, ser, puede manifestarse como un nerviosismo, intranquilidad. No tiene por qué ser un ataque de pánico. El miedo está presente en diferentes formas y grados. Puede estar presente en forma de nerviosismo, intranquilidad,
no poder dormir, no poder descansar o estar siempre en acción, haciendo cosas, activo. Eso pudiera ser miedo. Es miedo. El estrés tiene un componente de miedo, la impaciencia también tiene un componente de miedo, porque la impaciencia es no acepto este presente y voy hacia el futuro para traer antes el futuro antes de tiempo, porque no me gusta el presente y entonces quiero traer el futuro, pero ahí se esconde un miedo también al futuro. El miedo siempre está en el futuro. Miren, yo les invito a que hagan una prueba. Ustedes piensen en todos los acontecimientos de su pasado, o en los más relevantes, y verán y observarán que ninguno de esos acontecimientos hoy les da miedo. Pueden recordar cuando les dio miedo, pero ahora ya no sienten miedo. La mente cuando va al pasado no encuentra miedo. Puede encontrar rabia o tristeza, pero miedo no. Sin embargo, la segunda parte del ejercicio es pónganse a pensar en el futuro, en su salud, en su economía, en su amor, en su bienestar, y verán que en el futuro sí que van a encontrar el miedo. ¿Por qué? Porque no confían en la vida. Y ustedes quieren controlar la vida, cuando la vida es incontrolable. Y como prueba de que la vida es incontrolable, tenemos a su propia experiencia. Si ustedes recuerdan la persona que más les influyó, la persona que más les amó, la persona que más amaron, ustedes recuerden bien que no supieron, no sabían ni el lugar ni en el momento en que la iban a conocer. Simplemente apareció en su vida y luego fue una persona importante en su vida. Tal vez el padre de sus hijos, tal vez quien le proyectó profesionalmente. Y ustedes no sabían ni cuándo, ni dónde iba a conocer a esta persona y ocurrió. Bien, pues yo les invito a que observen que en su pasado ustedes tuvieron muchas sorpresas, positivas y negativas, agradables y desagradables, pero todo escapaba a su control. Poca cosa controlaron. Entonces, no nos queda más que usar la energía contraria al amor, que es confiar. Confiar en que la vida conoce mis necesidades y mis deseos y los está atrayendo. Que la vida nunca dice no, dice espera, pero nunca no. Que hemos de dejar el victimismo a través del autoperdón. Que los errores que hayamos cometido en nuestra vida son sagrados, porque el amor lo conocemos experimentando como no es el amor. Por lo que es una forma muy viable de recordar nuestra sabiduría. Experimentando como no es como nos acercamos a lo que es, con mayúscula. Entonces el miedo es el gran reto de la humanidad. ¿Y cuál es la medicina? La confianza en la vida. Confiar en el gran espíritu, confiar en la vida, confiar en la tierra, confiar sobre todo en tu propio corazón, en tu propia intuición. Wow. Si yo, bueno, es posible tener miedo por algo que no se conoce. Bueno, en sí puede ser por el éxito, por la... ¿También puede llamarse miedo al éxito? Sí, hay personas que tienen miedo al éxito, incluso personas que tienen miedo a despertar a su conciencia, porque su alma relaciona el despertar y la luz con el sufrimiento y el dolor de que acontecieron, que sufrieron, que vivieron en vidas pasadas. Relacionan la luz y la santidad o la sabiduría con el martirio, con el sufrimiento. También les da miedo porque se creen que estar iluminado o estar en paz con uno mismo requiere de ciertos deberes. Pero en realidad el que tiene miedo a la iluminación y al despertar espiritual es el ego, puesto que el ego ya no tendrá nada que controlar. Para despertar hay que vaciarse de quien no eres. Hay que olvidar quién crees que eres.
¿Quién creía yo que era? Yo creía que era Jordi López, varón, nacido en España, director o fotógrafo, o con estas cualidades o con estos defectos. No, somos hijos del Gran Espíritu y tenemos derecho a rectificar y a cambiar de opinión. No estamos sujetos a ningún poder sobrenatural que mande sobre nosotros. Nosotros somos los que podemos decir, ya tengo bastante de conciencia del ego y de sufrimiento, puedo cambiar de opinión, es mi derecho. Y puedo cambiar de opinión y quiero dirigirme hacia la paz y la alegría a través del autoperdón y dejando de sentirme víctima de mis padres, de mis hijos, de mi trabajo, de mis jefes, de la vida, de la desgracia, víctima de los políticos, víctima del dinero. No, no somos víctimas. Somos grandes espíritus en una experiencia humana, en la materia, que tiene sus cualidades que no tienen en otras dimensiones. Es intensa y aquí nos podemos realizar, cosa que en otras dimensiones no nos podemos realizar. Entonces el miedo cumple un papel fundamental, puesto que es el primer escalón que iniciamos, el primer paso que iniciamos de camino a la oscuridad. Nada más nacer, iniciamos un camino hacia la oscuridad, para conocerla, para hacernos más sabios, para diferenciarla de lo que es el amor. Y el camino es el que les mencioné antes. Nacimos olvidados, el olvido lleva al miedo, el miedo al control, lucha de poder, rabia, ira, y ya está establecido el escenario para vivir la experiencia del bien y del mal aquí en la tierra. Bien, el camino del chamanismo y muchos otros caminos, no solo este, es regresar a casa, desandando el camino, borrando la rabia y la tristeza, comprendiendo que todo lo que nos pasó, nos aconteció en el pasado, fue para aprender y comprender y recordar, dejar la lucha de poder con los demás, queriendo tener la razón, dejando el control sobre mañana, sobre el mes que viene, dejando el control y recordando quiénes somos. Así un día llegará el día en que ya nunca más tendrás miedo, cuando tú estés conectada con tu corazón. Entonces puedes sentir el miedo natural, el emocional, el que te sirve para preservar tu vida, cuidarte, no meterte en líos, el que te preserva la integridad mental, emocional y física. Ese miedo está bien, nos invita al movimiento, a hacer algo. Mira, algo que omití es precisamente el concepto del chamanismo. Tú eres un chamán que en ese sentido, bueno, con técnicas que tú manejas, ayudas a que uno se dé cuenta de esto y que pueda erradicar un poco o mucho esos sentimientos, esas emociones dentro de sí. ¿Qué consejo nos darías o qué técnica nos podrías aconsejar para quienes pudiéramos estar en el miedo, independientemente de lo que sea, ¿no? Porque hay personas que pues han perdido seres queridos ahora con la pandemia y piensan qué voy a hacer sin ella y generan miedos, personas que igual tienen miedo a lo que pueda venir con todo este asunto. ¿Qué consejo nos puedes dar tú como especialista en tu área? Bueno, en primer lugar, cuando se tiene miedo, el primer paso es aceptar que se tiene miedo. El primer paso es decir, tengo miedo. En el momento que tú aceptas que tienes miedo, tú te disocias del miedo. El siguiente pasito es, cuando me digo que tengo miedo, entonces dejo que el miedo esté en mi vientre. Lo dejo que esté. Lo observo sin negarlo, sin juzgarlo, sin criticarlo. Dejo que esté. Y le pregunto suavemente, ¿por qué tienes miedo? Dime, ¿qué te preocupa?
Y oirás una vocecita que te dirá, quedarme sola me preocupa. Ah, no te preocupes, nunca vamos a estar solos. Además, recuerda, naciste sola y morirás sola. Luego, ¿qué problema hay? Cuando estamos solos estamos muy bien. Entonces el miedo, el primer paso es no negarlo, no ocultarlo. Hay personas que cuando tienen miedo, entonces inicia la acción, se pone a hacer muchas cosas. No, así no se alivia el miedo. El miedo se alivia aceptando que tengo miedo y que es muy humano tener miedo. Y el miedo es porque estoy olvidado. ¿Qué es lo que no sé? Porque si tengo miedo es que hay algo que no sé. Luego has mencionado miedo porque las personas mueren, los seres queridos se van. Bien, yo les pido que respeten las almas de los seres queridos que se van, puesto que ellos decidieron irse. Y eso han de aprender a respetarlo. Ustedes desde su necesidad quieren que sus seres queridos no se marchen, pero eso no es amor. El amor es despedirlos con cariño y decirles, vas y después voy yo, más adelante voy. Y se vuelven a encontrar. Cuando viene el dolor por la muerte de un ser querido, ese dolor no viene a castigarte, no viene a fastidiarte, a molestarte, a que sufras porque sí, no. Ese dolor viene a transformarte. El dolor no es castigo, el dolor es una cualidad de la dimensión dual donde vivimos. El dolor viene, dejo que me atraviese y me transforme. Claro que si muere mi papá, claro que si mueren mis seres queridos, me dolerá. Claro que me va a doler. Y yo he de respetar su partida y he de respetarme a mí, dejando que el dolor me atraviese y me transforme. ¿En qué me va a transformar? En un ser más individual, porque ya no tendré este ser que me sostenía. Bien, ahora me he de sostener yo. El dolor, claro, claro que duele, pero no tengan miedo al dolor. A más se dejen atravesar por el dolor, más vivos están. Entre más Recuerda, duela, es mejor. ¿cómo? Entonces, entre más duela, es mejor. No, no. No les estoy tampoco pidiendo que busquen el sufrimiento o que busquen el Ya. dolor. La vida ya lo traes, la vida ya trae el dolor solita, ¿sí? Separaciones, pérdidas, enfermedades, accidentes, ya la muerte lo trae solita. Entonces, cuando venga la crisis, no se victimice de la crisis, aproveche esa crisis, porque esa crisis viene a transformarte en un ser más íntegro, más independiente, más sabio. Abracen, digan sí al dolor, donde decir sí al dolor es decir sí también al placer, es decir sí a la vida. Cuando dices no al dolor, que es muy humano decir no al dolor, es muy humano, ¿sí? Más Cuando duele. digan no al dolor, dense en cuenta que entonces se empiezan a endurecer por dentro, su corazón se empieza a endurecer. Ustedes deben conocer personas que han sufrido y se han endurecido por dentro y ya dejaron de cantar y ya también dejaron de reír y ya dejaron también de vivir el placer, ¿sí? Porque si dices no al dolor, estás diciendo no a la vida, a los dos aspectos de la vida, el dolor y al placer. No les digo que busquen el dolor. Oh, pero Cuando a venga el veces, dolor, deja que les transforme. sí, y también pasa que sí, hay personas que dicen, pues no, ni me dolió, ni me duele, no pasa nada, pero lo están guardando, o sea, tampoco eso es bueno, ¿verdad?
No, porque eso es fuente de enfermedades. El dolor hay que expresarlo, hay que llorarlo, Sí. hay que patalearlo, hay que temblarlo, hay que bailarlo. Hay una técnica muy buena que se usa en muchos chamanismos, que es encender un fuego y poner música de tambores y bailar el dolor. Dárselo a la madre tierra bailando. Wow. Es muy liberador, te alivia. O incluso lo puedes eliminar completamente. Danzando, bailando con el dolor, bailas con el dolor. Y acabas, bien te aseguro que esa danza la acabas sonriendo y riéndote de tu danza. Eso lo Des- practicaban muchos chamanes, muchas tribus norteamericanas practican la danza, el baile, como una actividad donde el pensamiento no puede entrar. Cuando estás bailando no puedes pensar. Entonces te dejas llevar por el hipnotismo del fuego y te dejas llevar por los tambores y sacas ahí tu llanto, sacas tu grito, sacas tus temblores de miedo y se los das a la mamita tierra. Y es muy liberador. Primero hay que aceptar que se tiene miedo y luego hacer algo con él. Enviarlo a la tierra, transformarte. Endurecerte es la otra opción. Mucha gente dice, no pasa nada, no quiero este dolor, no quiero este dolor, y lo tapo con placer o con comida, o lo tapo con distracciones. Bien, que sí. sepan que ese dolor va a estar ahí y se acabará manifestando en forma de enfermedad o en diferentes formas acabará manifestándose ese dolor, ese miedo, esa rabia, esa tristeza, esa pena acabará manifestándose tarde o temprano. Entonces, cúrense en salud, donde curarse en salud es cuando sientan el dolor, báilenlo, dénselo a la madre tierra. Claro, dicen bailar, sí, pero no es un baile festivo, es un baile terapéutico, es un baile transformador. Libérense de esa carga del dolor y transfórmenla en recuerdo de quién son, en sabiduría y en alegría, en paz. La muerte es un acto soberbio y magnífico, es un cambio dimensional. Si ustedes alguna vez han estado en presencia de un familiar que muere delante de ustedes, si se ponen a escuchar, solo que escucharán que paz, mucha paz. La muerte es un momento majestuoso de paz, donde el moribundo, la persona que fallece, va hacia adentro de su corazón. Hacia afuera va su energía, su aura se desprende del cuerpo, pero el alma, la muerte es muy íntima porque es hacia adentro. Entonces, dejen partir a sus seres queridos y el dolor que sienten, transfórmenlo, déjense transformar por el dolor. De todas formas, les anuncio y es bien seguro que usted también morirá. Yo también, todos moriremos, es lo único seguro. ¿Qué tenemos? Y es que todos moriremos. Y allá donde vamos nos volveremos a encontrar, volveremos a bailar juntos con nuestros familiares. Ah, sí. Sí, a veces se escucha muy fácil todo esto, pero es posible, es posible. Platícame, Jordi, tú como eres chamán, tú haces todo este tipo de técnicas, tú hay encuentros contigo, cuéntanos qué haces en España, porque yo ya me vi ahí bailando y todo, haciéndote todo, y digo, estás lejos, ¿cómo trabajas? Platícame. ¿Haces encuentros por internet o es presencial contigo para Sí, sanar toda esta parte? sí, el chamanismo que practico es presencial.
Tengo lo que es la terapia presencial, que son 2 horas, donde se hacen rituales de borrado de sentimientos, como el miedo, o la rabia, la tristeza. Luego hay otros rituales o que es el rescate de información del alma, que es traer información del subconsciente del paciente para que comprenda más su situación actual. Luego también hay un fin de semana, o sea, 2 días conmigo, donde se hacen diversos rituales, uno que es muy potente, que se hace con los 4 elementos, con hierbas y agua, barro, o sea, arcilla, fuego y aire, donde la persona se queda con su mente completamente parada en una paz absoluta y ha de dormir acá en mi casita del campo y al día siguiente pues ha de estar por aquí todavía tranquila. Es como un reset, un reinicio energético muy potente. Pero por otro lado también recibo a veces a personas que vienen aquí 2 o 3 días a hacer 2 o 3 rituales y charlas para que les doy técnicas, trucos para estar un poquito mejor cada día. Y luego doy los retiros que son la rueda del despertar, que son retiros de 4 y 5 días, que ya es más intensivo, es ya para aquellas personas que desean definitivamente cambiar cómo sienten la vida y cómo viven la vida. Entonces es ya estos retiros, que son 4, el sur, el oeste, el norte y el este, donde te da las herramientas necesarias para despertar a quién eres y estar en paz y ya nunca más necesitar terapia porque tienes absolutamente todas las herramientas para hacerlo contigo. Luego online estoy abierto a todo tipo de ofertas como esta que hago contigo, Amparo, gracias de nuevo. También hago terapias online, que es dar una serie de técnicas o de trucos para que la persona pueda ir cambiando su existencia, su sentir. Y también ahora estoy proyectando una serie de Zooms donde se hablará del amor sin condiciones, donde hablaremos del autoperdón, donde hablaremos de que, bueno, que el ego ha de ir trascendiéndose, que la misión de la Tierra es que todos somos iguales, que no somos mejores ni peores, que somos iguales, que dejemos de competir. Bueno, el amor sin condición, cómo reconectar con el Gran Espíritu. Y estoy preparando esta serie de Zooms que todavía no está publicado. En fin, estoy abierto a muchísimas cosas, incluso fuera de mis formatos. A veces me invitan, Jordi, ¿qué tal si hacemos esto? Pues sí, yo siempre digo que sí. Sí, la virtud que tienes de compartir, como comentaba en un principio, es muy aceptada por todos los que te conocen porque prácticamente contribuyes mucho a nuestro corazón, a nuestro entendimiento. Y yo creo que cuando el alumno está listo, el maestro aparece o algo así. Pero agradezco mucho esta disposición que tienes de compartir con nosotros de siempre. Yo te contacté y me dijiste sí, y siempre, y me has dicho que sí, y de verdad agradezco mucho. Quisiera por último preguntarte, ¿tú has tenido miedo ahorita en este estado que te encuentras ya en paz? ¿Experimentas tú el miedo aún? ¿Es posible? Claro, claro que experimento miedo, pero es el miedo natural. Ya. El miedo natural es el que me avisa que algo nuevo va a suceder. Ya. El miedo natural es el que me dice que algo no sé. Ajá. Entonces, en lugar de entrar al pensamiento, en lugar de entrarlo, lo que hago es empezar a hacer preguntas. Lo primero que hago es lo que les comenté hace unos segundos. Primero tengo miedo. Ajá, tengo miedo. Y entonces observo en mi vientre, porque el miedo se siente acá en el vientre. Observo mi vientre y me pregunto, ¿a qué tienes miedo? Bueno, eso no está pasando ahora.
Pero es que tengo miedo. Sí, pero no está pasando ahora. Sí. El miedo siempre es una energía que viene antes de tiempo. Claro Pues que hay tengo que, miedo. Si no sí, tuviera miedo, no estaría vivo, no sería un humano. Sin embargo, es muy diferente el miedo natural, que es mi alma comunicándose conmigo, diciéndome, mi alma con el miedo natural me dice, algo nuevo y excitante va a suceder. Como ese miedo de iniciar un viaje a un lugar desconocido, ¿sí? Ese nerviosismo. Eso es miedo, pero es miedo natural. Algo nuevo va a suceder. O, mañana viene esta persona. ¿Qué puede pasar? Pues lo peor que pueda pasar es que se enfade conmigo porque le diga las cosas claras. Bueno, pues podemos elegir no decírselo claro o que no nos importe que se enfade. Lo hago hablando con mi alma, con mi niño interior y así es como lo hago. Claro que siento miedo. Esta mañana sentí miedo. Sentí miedo porque una persona me levantó un poquito la voz y después inmediatamente dije, ¿qué tienes miedo? El que levantó la voz es el que tiene miedo. sí. El que levantó la voz es el que tiene miedo. Y nada más me di cuenta de que tenía miedo y de que el que tenía miedo era el que me levantó la voz, mi miedo se fue. Qué mágico, sí, O sea, lo realmente mágico es cuando tú aceptas tu humanidad diciendo, tengo miedo. ¿Y a qué tengo miedo? Si ahora mismo no está pasando nada. El miedo hay que atenderlo aceptando que soy humano y por ser sí, humano tengo miedo, ¿sí? Y aceptar que en este momento tengo miedo. Ese es el primer gran paso. Tengo miedo. El siguiente paso es preguntarme qué es lo peor que puede pasar, qué cosa tengo miedo. Porque siempre siempre tiene miedo el ego. El que teme siempre es el ego, la mente. Siempre es el que se siente en peligro. Entonces, por eso cada vez más hay que conectarse al corazón, porque desde el corazón no hay miedo. Por eso una forma de aliviar el miedo es respirando. Porque en el momento que respiras estás siendo en espíritu. Y cuando eres en espíritu, el espíritu nunca tiene miedo. genial. Entonces, respiremos más profundo de lo normal, ¿verdad? Porque a veces caminamos y respiramos, pero como que no somos conscientes y por eso nos llegamos a perder, yo creo. El miedo es la energía de la ignorancia. Entonces, sí, con miedo te pierdes. Porque el miedo es la desconexión del corazón. El miedo es la energía del antiamor. El miedo es cuando no estoy en la paz. Por eso el miedo me lleva a la impaciencia, que es no vivir el momento presente en paz. Sí, sí. Entonces, el miedo, cuando yo estoy en miedo, es porque me desconecté de mi corazón. Es la energía contraria al amor, el miedo. Entonces, ¿cómo hacer para conectar con mi amor? Pues en primer lugar, respirar. Bien. El momento que respiro, observando mi respiración y notando los pies en la tierra, en ese momento, en pocos segundos notas como el miedo se empieza a diluir, porque el miedo no es más que una energía, es un fantasmilla insustancial. Tiene la energía que tú le das con tu atención y tu pensamiento. En el momento que tú respiras, ya no tiene tu atención, ya no tiene tu energía. En el momento que respiras, el miedo se esfuma, desaparece. Porque en ese momento, respirando, estás en presente ahora. Y cuando estás en presente ahora, te das cuenta que ahora no hay nada que temer. Ahora no está sucediendo nada. Ay, bueno, pues de verdad agradezco mucho
este conocimiento que nos traes. A veces es muy fácil, pero necesitamos escucharlo más y más para ponerlo en práctica. Entonces, respiremos, respiremos y pues digamos sí a la vida, porque la respiración es eso, ¿verdad? Y te enfoca y te libera y te permite vivir en otro canal. El que respira es. Sí, pues de verdad agradezco mucho todo lo que nos has comentado. Yo voy a volver a leer, a escuchar y a escuchar y a escuchar, como lo he hecho con todos tus videos que encuentro ahí en YouTube y que me ayudan mucho. ¿Qué te digo? Gracias. Gracias por todo esto que nos compartes y espero que no sea la última vez. Tienes, Eso espero. claro, vamos a seguirnos en comunicación y además también estamos al pendiente para cuando estés aquí en México para compartir contigo unos ratitos más. Gracias, gracias Jordi López, Águila del Norte, precioso nombre que tienes. Por último, quisiera saber por qué Águila del Norte y ya. Bien, el águila del norte viene de la profecía de los queros, del águila y el cóndor, antes volaban juntos hasta que se separaron. Cuando se separaron, los águilas empezaron a investigar el tener, el poder, la ciencia, y los cóndores se quedaron con el conocimiento, el ser. Entonces, en estos tiempos que están sucediendo ahora, se dice, la profecía dice, que de nuevo el águila y el cóndor volverán a volar juntos. ¿Esto qué quiere decir? Que el águila del norte, que somos todos los del hemisferio norte de la Tierra, ¿sí? Estamos ya insatisfechos con el tener, con el poder, y estamos sedientos de ser. Y los que guardaron los cóndores que guardaron el conocimiento del ser están hambrientos de tener. Y entonces de ahora, en estos tiempos, los águilas y los cóndores vuelven a volar juntos como hermanos, donde el ser y el estar, donde el dar y el recibir, donde lo masculino y lo femenino estarán en un equilibrio, cogidos de la mano y ya nunca más separados. Wow, Viene más o menos así, la profecía es más larga, pero está así. pues seguimos aprendiendo de ti. Jordi López, muchísimas gracias. Hasta De otro nada, entonces. Muchas gracias. Seguimos compartiendo. Hasta luego y adiós, muchas bendiciones. gracias. Chao, chao.